Capítulo 435. Toate. Escalas de comprensión. Desde el punto de vista de Sylvie Indrat. El portal del campus me envolvió, abrazándome y atrayéndome. La transición fue perfecta, a diferencia de los antiguos portales esparcidos alrededor de Ikaten. Por otro lado, me encontré en un mundo pintoresco que parecía más probable que se encontrara en Epeotus en Ikaten o Alacria. Altísimos árboles, cuyas copas no eran visibles desde el suelo del bosque, crecían en un extenso lago cristalino. Esta fue una de las cosas más hermosas que jamás había visto. Como una imagen. Como volver a casa. Incluso cuando reconocí la extrañeza de este pensamiento, ya estaba perdiendo el foco en el paisaje. Una neblina morada cayó sobre mis ojos, como una cortina bajando. Mi cuerpo se sentía rígido y distante, fuera de mi control. Me derrumbé, luego me levanté de un tirón. El bosque se había ido. Sobre mí, el vacío etérico se extendía hasta el infinito en todas direcciones. Mis pies no reposaron sobre tierra firme sino sobre aguas tranquilas, opacas con el reflejo del cielo morado. En el momento en que reconocí el agua, descendí a ella. No hubo salpicaduras, solo una fría presión envolviéndome de los pies hacia arriba. Traté de nadar, de abrirme camino de regreso a la superficie, pero mis extremidades se deslizaron por el agua sin crear la fuerza ascendente necesaria para impulsarme. Me ardían los ojos, me dolían los pulmones y el pánico amenazaba con abrumarme. El agua, sólida como la tinta, se abrió. Una mano se inclinó hacia mí, pero no estaba hecha de carne y hueso. Se sentía más como viento etérico moldeado en la aproximación de un brazo y una mano. No importaba. Lo tomé. Mi piel picaba como si hubiera agarrado un cristal de maná cargado donde la extremidad etérea me tocó. Luego me estaba elevando, saliendo del agua, y estaba de vuelta bajo el cielo vacío. Un violento ataque de tos sacudió mi cuerpo y luché por limpiarme el líquido viscoso de los ojos. Respira. Calma tu corazón. Toma el control. Parpadeando rápidamente, traté de mirar a la figura que tenía delante, cuya mano todavía sostenía, o más bien, cuya mano todavía me sostenía. Mis dedos de los pies se hundieron en el agua, y sin su apoyo, me habría hundido una vez más. Este poder te tragará entero si lo dejas. Toma el control. La que hablaba era un dragón, pero, no, ella era humanoide, un poco más alta que yo, con cuernos de viento de color morado oscuro que salían de su cabello color amatista, y, sin embargo, al mismo tiempo, ella parecía ser una enorme criatura demoníaca mirándome hacia abajo. Los tres a la vez, tal vez, o cambiando de uno a otro en rápida sucesión, a menos que fuera un truco de los vientos arremolinados que formaron su estructura, o... Negué con la cabeza y me hundí un poco más en el agua cuando su agarre sobre mí se aflojó. No entiendo, un recuerdo distante, borroso en el tiempo, salió a la superficie. Silvia, mamá. Los labios tallados por el viento se torcieron hacia arriba, indistintos. Tu identidad está forjada de contradicciones. Tanto dragón como Basilisk, una asura unida a un humano, nacida 2 veces y adaptada 2 veces al poder que es el éter. Tú eres orden del caos, pero la naturaleza de este universo es entropía. Estas contradicciones, estas paradojas, siempre intentarán separarte. Padre y abuelo, dragones y humanos, Baibam y Ibam. Escuché de la misma manera que un niño escucha una conversación entre adultos, escuché las palabras, pero no pude entenderlas. ¿Quién eres? Pregunté de nuevo, y mis pies se hundieron aún más, el agua suave como el cristal acariciaba mis tobillos. Yo no estoy aquí. Pero tú lo estás. Y no te irás si continúas enfocándote en todas las cosas erróneas. Tú y solo tú puedes evitar hundirte para siempre. Cerré los ojos, pero el reino etérico, la interminable extensión de agua y la figura aún eran claramente visibles ante mí. Lo siento, ¿qué necesito hacer? Primero, debes valerte por ti misma. No puedo caminar sobre el agua, protesté, mirando el agua alrededor de mis tobillos. ¿No hay agua? Quería discutir, señalar el líquido que me alcanzaba y dejar escapar una réplica sarcástica. Pero me contuve, recordando que más había dicho la figura. Respira. Toma el control. Lo hice, o al menos lo intenté. Difícilmente estaba en una posición lo suficientemente cómoda para buscar la atención plena, pero comencé con mi respiración. Cuando obtuve el control de eso, me moví hacia afuera, agarrando un músculo, una extremidad a la vez. Finalmente, me levanté para que mis pies quedaran fuera del agua. Considerando lo que ya había dicho, me acerqué primero a la solución más obvia. Si lo que estoy viendo no es real,
entonces, estoy en mi propia mente, ¿no? Cuando había estado en el reino etérico con Arthur, la única interrupción del espacio etérico vacío era una única zona de relictons vista desde el exterior. Este lugar era similar, pero no igual. Mi respiración se estabilizó. Mis pies se sentían más fuertes. Los bajé hasta que las suelas descansaron contra el agua fría. Se estable, pensé, tanto para mí como para el agua. Mi carne presionada contra la superficie vidriosa. Se mantuvo. Estaba de pie sobre el agua como lo había estado cuando aparecí aquí por primera vez, en ese único momento antes de reconocer el suelo por lo que era. Mi percepción del suelo había hecho que cambiara, adquiriendo las características que esperaba de él. Como la forma en que el maná reacciona tanto a mi intención intencionada como a mi expectativa de ella simultáneamente. Tienes muchas preguntas. Esta es su conversación para liderar. Preguntales. Comprendiendo es cómo tomarás el control. El tiempo es la esencia. Tiempo, pensé, la palabra desencadenando un recuerdo más profundo, algo medio perdido y solo parcialmente encontrado. Incluso el tiempo se dobla ante el destino. ¿Fue tú la que escuché en el vacío? ¿Qué querías decir? Yo pregunté. El tiempo es una flecha. Se formaron líneas en el aire a nuestro alrededor. El viento se hizo visible, provocando un bombardeo de flechas que pasaron disparadas junto a nosotras, todas moviéndose en la misma dirección. Observé, incapaz de entender las palabras de la figura, pero cuanto más miraba, más notaba las flechas. Algunos se movían un poco más lento o más rápido, y otros no estaban nada rectos. Se curvaron, entrando y saliendo de las trayectorias de otras flechas. Mi capacidad innata para influir en el éter en el camino del Baibama ha retrocedido, dije, expresando un pensamiento incómodo que había estado creciendo en mí desde mi regreso. Estás diciendo que, mi aptitud se ha desplazado hacia el Ibam en su lugar. De acuerdo con lo que me enseñaron, esto no es posible. Muchas cosas se creen imposibles hasta que se vuelven reales. Los tontos insisten en que la realidad debe ajustarse a sus expectativas, mientras que los sabios saben que el conocimiento de nuestra realidad está en constante evolución, atemporal y sin finalidad. Las flechas formaron un arco pronunciado hacia abajo y comenzaron a caer como gotas de lluvia, y donde cayó la lluvia, reveló el contorno de un edificio. Al carecer de color, contraste o detalle, me llevó un momento reconocer la forma del castillo volador de Dikaten sobre el denso dosel de los claros de las bestias. Nubes etéreas flotaban sobre sus cabezas, oscuras y arrastradas por el viento. El agua debajo reflejaba los contornos dibujados por la lluvia arriba. De todos los lugares en los que había vivido, Cestie, Cirrus, el monte Geolus, el castillo volador tenía los recuerdos más fuertes para mí. Había disfrutado estar cerca de los claros de las bestias, donde había cazado durante años mientras Arthur se aventuraba. Había una magia en el lugar, algo inexplicable y antiguo, y eso también lo había disfrutado. Pero, sobre todo, fue donde me convertí en mí misma. Mis ojos se volvieron a enfocar como la figura indistinta, ahora un ser imponente con enormes cuernos. Mientras aparecía y desaparecía, el viento etéreo se dispersaba en ráfagas caóticas. El tiempo también es limitado, el más finito de los recursos. A medida que tu mente se aleja de aquí, las arenas corren más rápido. Todavía estás en peligro. ¿Qué peligro? Yo pregunté. ¿Qué es este lugar? ¿Me trajiste aquí? Entropía. ¿Es esa la respuesta a una pregunta o a las tres? Pregunté rápidamente, tratando de forzarme a estar presente, para mantener un pensamiento en mi mente a la vez. Pero el castillo estaba siendo destruido lentamente en el fondo, y mi corazón se hundió al pensar en ello. Cestie demolido, solo polvo y cenizas, Cirrus tomado por los alacrianos y el castillo volador destruido por Cael. El asesino de mi madre, pensé con amargura. La figura se desvaneció aún más, los vientos se volvieron aún más salvajes. Lo siento, respiré, cerrando los ojos con fuerza y enfoca con acento en la imagen. En mi mente, ella era una hermosa dragona blanca con ojos color lavanda. Cuando miré a través de los peaconas entorpados medio cerrados, la figura volvió a ser estable. ¿Qué estás aquí para decirme? ¿Qué necesitas saber? Negué con la cabeza. Esto era demasiado abierto, demasiado amplio. No había regresado el tiempo suficiente, no entendía completamente lo que se necesitaba. Solo. ¿Qué es el destino? Pregunté, conteniendo la respiración. La voz habló. El ruido de sus palabras entró en mis oídos. Parpadeé varias veces, mi cabeza colgando sin poder hacer nada mientras miraba la figura. Era solo eso, ruido,
pero sin sentido ni comprensión. Negué con la cabeza de nuevo. Yo no me detuve, luchando incluso por formar un pensamiento coherente mientras el zumbido sin sentido de la explicación de la figura todavía se retorcía en mi cerebro. A diferencia de los Jin, no puedes construir un castillo en el aire. Al carecer de la base sobre la cual construir tal conocimiento, no hay esperanza de que lo entiendas. Tomé una respiración larga y conflictiva. El aire olía a cítricos humeantes y sabía a ozono. A estas alturas, el castillo volador, mostrado solo por los puntos de lluvia etérea que salpicaban contra él, no era más que una ruina desmoronada de ladrillos en órbita y piedras rotas. Una cosa estaba empezando a tener sentido para mí, al menos. Esta conversación, la estoy moldeando, ¿no? Tú no puedes ofrecer información voluntariamente. No estás aquí para decirme algo específico. Tengo que hacerte las preguntas correctas. En cierto modo, aunque tal vez no haya preguntas correctas, específicas, solo aquellas que te acercan a la percepción o te alejan de ella. ¿Por qué cambió mi capacidad innata hacia el Baiba? Pregunté, decidiendo un camino a seguir. La figura ahora era humanoide, su cuerpo delgado y elegante arrastrado por el viento, las facciones de su rostro afiladas pero los detalles indistintos. Solo alguien que ha avanzado mucho en el camino del Ibam en su conocimiento etérico puede estar en dos lugares a la vez, separando el cuerpo y el espíritu para buscar el conocimiento más allá del rastro de la flecha de su propio tiempo. Viajar como lo has hecho y regresado dejó la marca de esta percepción en tu espíritu como un largo viaje construye callos en tus talones. Y cuando mi cuerpo se reformó, la conexión de mi espíritu con Iván fue más fuerte que la de mi cuerpo con Iván, dije, retomando donde la figura lo dejó. Pensé que entendía, pero esa comprensión era tenue, flotando en el borde de mi conciencia. Pero no siento que tenga alguna idea sobre Iván. Mi habilidad para cura. El aguacero de lluvia etérea retrocedió, arrastrado por estrías visibles de ráfagas de viento. Las líneas arremolinadas de viento se enderezaron y se convirtieron en los contornos de color morado oscuro de puntas afiladas que sobresalían de la oscuridad. Riachuelos de amatista se deslizaban por los picos y goteaban desde sus puntas afiladas en el agua fría y cristalina. Era sangre, aunque no estaba exactamente segura de cómo lo sabía. Empecé a moverme, caminando a través del campo de púas como en un sueño, temerosa de quién podría encontrar clavado debajo de ellas. Alea Triscan, Cynthia Gotsky, Alduin y Miriam Leralit, Arthur. La figura caminó a mi lado en la forma de un enorme dragón, cada paso enviando una onda a través de la superficie del agua. Recuerda las muchas lecciones dolorosas de tu vida, pero lo que experimentaste en tu viaje espiritual fue algo muy diferente. Esa percepción está entretejida en el tejido de tu ser, no quemada en tu tejido blando por una secuencia específica de disparo de neuronas. Sin embargo, sigue ahí. Los picos, que pulsaban con cada ráfaga del viento etérico que los formaba, parecían acercarse más y más sin importar a dónde me llevaran mis pies, incluso cuando me detuve por completo. Pronto, casi estaban presionando mi piel. Agrone que buscan esta percepción, ¿no es así? Mientras hablaba, un pincho me presionó la garganta. Porque pude obtener lo que otros asuras han intentado y fallado durante tanto tiempo. Miedo. Miré los picos a mi alrededor, pero no sentí miedo. ¿No es tu miedo? ¿De ellos? El miedo los ha arraigado durante mucho tiempo en su lugar. Que se ha vuelto a sí mismo y a su gente inmutables por miedo a lo que pueda traer el cambio, el terror del más allá. Agrona, en su miedo, busca cambiarse a sí mismo a expensas de todos los demás, para quemar mundos como combustible para su propia ascensión. Ambos son incapaces de arriesgarse y abnegarse, por lo que son incapaces de obtener una nueva percepción. Di un paso adelante, y el pincho en mi garganta retrocedió. Donde quiera que caminaba, los picos se desplegaban lejos de mí. Pero son los dos seres más poderosos de este mundo, de que tienen tanto miedo los dos, entre sí. La figura se deshizo en los bordes. Enfócate. Esa es una historia para otro momento, y no tiene relación con lo que necesitas lograr en este momento. Hice lo que me ordenó la figura, preparándome para hacer una pregunta cuya respuesta ya sabía. Si corro el riesgo de desmoronarme debido a todas estas fuerzas opuestas que me componen, entonces esa percepción se perderá, ¿verdad? No solo tú. Nunca solo tú. Estás unida. Tres partes de un todo. Espacium. Vaibam. Ibam. Éter, respiré. Artur y Regis. Y yo. El dragón asintió con su largo y elegante cuello. Con cada paso, pasaba a través de púas que se deshacían, se disolvían en el viento y se alejaban.
Dejé de caminar por el campo de púas, y las púas se derritieron como hielo. Y esto es importante, no necesario, para la comprensión del destino. El rostro humanoide indistinto de la figura mostraba una cálida sonrisa. Me di cuenta de que cada uno de nosotros estaba parado en un pequeño charco de agua ahora. El viento etérico estaba formando algo entre nosotros y alrededor de nosotros, largos brazos arriba y cuencos abajo, que contenían el agua. Una viga central y una balanza, murmuré, mirando el punto de apoyo. La figura era de nuevo un enorme dragón. La balanza era mucho más baja en su lado que en el mío. Solo quien ha dominado los caminos de Ibam, Baibam y Espacium puede comenzar a comprender el cuarto edicto del destino. Pero ningún ser puede recorrer 3 caminos a la vez. Pero si 3 fueran como uno, mentalmente, tras el camino de nuestra conversación hasta el momento, y mi mente se quedó en un punto. Todo vuelve a la entropía, ¿no? La naturaleza de todas las cosas. La flecha del tiempo. Movimiento del orden al desorden, de la forma al informe. La disolución de la estructura. Está sugiriendo que existe el peligro de que Arthur, Regis y yo nos separemos, pensé en voz alta, mirando los ojos vacíos de la figura. Pero, no todas las cosas están divididas por la entropía, ¿no es también el proceso por el cual las cosas se combinan y se asientan, volviéndose más homogéneas? Ten en cuenta que las balanzas de su comprensión no han cambiado. Piensa más profundo, más allá. Luché por ver a dónde podría ir esto o porque era lo suficientemente importante para mí hablar con una figura efímera y sin nombre en mi mente que puede o no ser el espíritu incorpóreo de mi madre comunicándose conmigo a través del reino etérico. Aún así, lo intenté. Estás diciendo que tengo que mantenerme unida contra estas fuerzas opuestas, las que amenazan con hacerme pedazos, pero también tengo que mantenernos unidos. Regis es el caos, la encarnación viviente de la entropía, destrucción manifestado, y Arthur es, sonreí, sintiendo que mis ojos se arrugaban en las comisuras, sigue siendo muy humano. Ya ha mostrado una vez que se desgarrará a sí mismo, célula a célula, para derrotar a sus enemigos, quemándose por dentro si es necesario. Su sentido de autopreservación es deficiente. La balanza se movió un poco más cerca del equilibrio, aunque la figura humanoide todavía me miraba desde varios pies de profundidad. Entonces, estoy alineada con Ibam ahora, dije, sintiendo que la comprensión llegaba un poco más fácilmente. El tiempo puede ser una flecha, pero puedo ralentizar su vuelo, incluso doblarlo. Para asegurarnos de permanecer juntos el tiempo suficiente para terminar esto. Incluso mientras decía estas palabras, evocaron en mi mente un tiempo después, cuando no estábamos juntos, y mi concentración se rompió como una cuerda deshilachada. Las balanzas se disolvieron y, una vez más, la figura y yo estábamos de pie sobre el agua. Mis pies se hundieron ligeramente, apenas rompiendo la superficie, y los vientos etéricos se arremolinaron en un caos sin sentido, la interpretación artística de la discordia y el desorden dibujada en líneas violetas contra el cielo de color morado oscuro. La respiración quedó atrapada en mis pulmones, y cada latido de mi corazón acelerado latía a través del agua y el cielo, el viento etéreo e incluso la figura demoníaca gigante que me observaba con lo que pensé que era simpatía. Aún no estás lista. Perder la concentración ahora sería catastrófico. Cuanto más trataba de aferrarme a mi enfoque, más violentamente parecía resistirme. Lo que es demasiado rígido se romperá bajo la fuerza. Lo que es demasiado maleable y permite demasiada libertad de movimiento puede romperse o desprenderse. Control. Balance. Eso es lo que eres, y lo que debes encontrar. Apreté los dientes y cerré los ojos, frustrada porque no pudo bloquear la visión. Un momento para adaptarme, para recuperarme, eso era todo lo que pedí, todo lo que... Tragué pesadamente. Todas las cosas llegan a su fin, dije, apenas un susurro. Pero si nosotros, a medida que dominamos Ibam, Baibam y Espacium, a medida que buscamos información sobre el edicto del destino, podemos controlar cuándo es el final. Mi respiración se calmó de nuevo. Abrí los ojos y miré el rostro indistinto de la figura. Y para cada final, también hay nuevos comienzos. Los finales no tienen que ser algo a lo que temer. Las líneas irregulares se enderezaron y la masa sin forma comenzó a tomar forma. Era un lugar profundamente cómodo, uno que me hizo querer acurrucarme en una bola y tomar una siesta larga sobre la cabeza de mi vínculo, la habitación de Arthur y la hecha dentro de la mansión Elstea. A 4 patas, me subí a la cama, caminé en círculos alrededor de la almohada de Arthur y luego me acurruqué sobre ella. La mujer descansaba con gracia a los pies de la cama, observándome. El reino etérico, así es como terminan las cosas, ¿no? Reflexioné somnolienta.
Como energía pura cuando todo lo demás se ha desmoronado, el universo se separó hasta su base. Es por eso que el éter es tan potente para la creación de cosas, pero también es por eso que la relictón se degrada. Va en contra de la naturaleza de ese lugar mantener la forma y la función. Ella sintió, sus ojos me dejaron y viajaron alrededor de la recreación borrosa de la habitación de Arthur. Pero recuerda lo que era. El éter. Es por eso que podemos crear hechizos. Incluso las runas divinas. Son una expresión de ese recuerdo retenido, una intuición manifestada. El conocimiento de las formas de los hechizos se encuentra en implementos hechos a mano por los Jin, pero las runas divinas. Tuve que parar, para pensar realmente. Se estaba poniendo tan difícil. Solo quería descansar, dormir. El reino etérico. Todo el conocimiento de cualquier forma que haya tomado el éter. Como un dios durmiente. A medida que crece la comprensión de Arthur de dictos específicos, el éter recuerda y forma una runa divina. Pero esto solo le pasa a él. Por su conexión con el éter. El remanente Jin dijo que era único, que el éter lo veía como pariente, en cierto modo. De nuevo, un simple asentimiento. Fuera de la ventana de Arthur, una lechuza cornuda pasó volando. Pero si estoy en peligro en este momento, entender esto no me está ayudando. Hice una pausa, mirando más de cerca la figura. Ella volvía a ser un demonio gigante, pero aún descansaba con gracia a los pies de la cama, su amplio y aterrador rostro silencioso y vigilante. Pero se estaba deshaciendo en los bordes, y había pasado algún tiempo desde que había hablado. Me había distraído. Cualquiera que fuera la conexión que mantenía unidas nuestras mentes, se estaba deshaciendo. Poniéndome de pie de repente, me sacudí físicamente la sensación de comodidad que sentía. Comodidad significaba complacencia, y la complacencia era la muerte del crecimiento. Ya lo había dicho antes, la perspicacia requería riesgo. Pero más que eso, el crecimiento requería dolor. La cama se disolvió en hilos individuales de viento, y aterricé a 4 patas en la superficie del agua. Paredes, ventanas y muebles arrastrados por el viento se desplegaron y se dispersaron. Me puse de pie, volviendo a mi propia forma humanoide. La diableza se convirtió de nuevo en un dragón, con cada escama racheada y distorsionada. Las líneas brillantes del viento etérico se tallaron en las paredes de piedra áspera de un barranco. El agua debajo de mí comenzó a estallar y burbujear mientras brillaba con una luz brillante, violentamente violeta. En un movimiento lento y controlado, comencé a hundirme en el suelo. La sensación era pura angustia mental, y me despertó completamente de mi somnolencia, encendiendo mi mente a nivel celular. Dejé escapar un suspiro lleno de dolor, imaginando el agua convertida en lava hirviendo la percepción de mis huesos y liberándola en la atmósfera donde podía verla manifestarse en el paisaje que me rodeaba. El dragón observaba desde arriba, su largo cuello estirado hacia abajo desde lo alto de las paredes del barranco, su expresión ilegible. Tengo que entender mi nuevo poder o moriré, dije, recitando el problema como si lo leyera de un libro. Si muero, Arthur no podrá comprender el edicto del destino. Me dejo hundir más, la lavateria ahora me llega hasta el cuello. Tiempo. El tiempo es una flecha. Pero a través del camino del IBAM, puedo influir en esa flecha. Doblarlo para evitar o golpear un objetivo a voluntad. La percepción que obtuve mientras experimentaba la vida pasada de Arthur está escrita en mi espíritu. Me deslicé completamente bajo la superficie. El dolor borró todos los pensamientos e impulsos de mi mente excepto una idea inmediata, la recuperación de esa comprensión subconsciente del impacto del IBAM y el éter en el tiempo. Tuve que volver a conectar mi cuerpo y mi espíritu, dar sentido a todos los muchos aspectos de mí misma que eran de naturaleza contradictoria. Entiendo que soy a la vez dragón y basalisk, el resultado de las líneas de Inderat y Vritra. Este es mi linaje, pero no es mi identidad. Elijo ser algo más allá de cualquiera de ellos. Elegí no tener miedo. Aprecio que soy un asura, un llamado ser superior, unida a un humano, un ser. Arthur es la tercera opción, la última esperanza, la ascensión de la humanidad. No hay vergüenza en mi servicio a él, porque a través de él, la idea misma de seres superiores y menores perderá sentido. Acepto que soy el orden del caos, el renacimiento espontáneo, el vínculo que sostiene contra lo inevitable. Soy lo que el resto de mi especie no es, cambiante. Tuve mi tiempo, y di todo lo que era, y ahora mi tiempo ha llegado de nuevo. Soy guardián y guía, cautela y furor, hija y compañera. Pero no soy el error de mi madre ni la herramienta de mi padre. No soy el tesoro de mi abuelo para atesorar ni un arma para blandir.
Rechazo el papel requerido de mis clanes de nacimiento, y rechazo el nombre de Inderato Uritra. Desde el punto de vista de Sylvie Leitzwin. Salí de la lava etérea, presionando contra su superficie burbujeante mientras me arrastraba sobre mis manos y rodillas, y luego me puse de pie temblando. Las paredes del barranco se estaban derrumbando, el viento giraba como piedras que rebotaban entre sí y luego se alejaban revoloteando como pájaros y mariposas. El suelo volvió a ser liso como un espejo, y el viento se calmó y luego desapareció por completo. Estaba parada sola sobre la extensión infinita de agua bajo un cielo etérico sin fin. La figura no estaba a la vista, aunque pensé que todavía podía sentirla, sentir su aliento en la nuca. Mi reflejo me miraba desde el suelo, este cuerpo más alto y delgado al que había regresado, mi cara más afilada, más mayor, como la de Arthur, nuestro cabello y ojos casi nos hacían parecer gemelos. Me incliné, mirando más de cerca. Había más de Arthur en mi reflejo de lo que recordaba, casi como si Jade, hundiéndome en mis manos, mirando. Dentro de mi reflejo, Arthur me devolvía la mirada. Amable pero serio, urgente pero paciente. Hablaba despacio, con calma, llamándome. No podía escuchar sus palabras, pero podía entender su significado. Me necesitaban. Él me necesitaba. El suelo de agua se abultó hacia arriba. Las manos de Arthur, su voz, su presencia se abrían paso hacia el mundo mental en el que me había quedado atrapada. Dejé que mis manos se hundieran en el agua y entrelacé mis dedos con los suyos. Fin capítulo 435.